Ya le estamos grabando y ahora sí voy a presentar la pantalla. Bueno, listas multidimensionales, para que nos demos una idea, pues sería como el equivalente a manejar matrices. Incluso vamos a una de las tareas que se van a llevar, pues tiene que ver con unas matrices matemáticas. Quizá la diferencia con las matrices es que los elementos de las listas multidimensionales pues no tienen por qué ser exclusivamente números, sino que pueden ser también cadenas y elementos booleanos, por ejemplo. Bueno, cualquier tipo de datos de los que hemos estado revisando. Si es meramente numérico, pues podríamos tener lo que llamamos en matemáticas unas matrices. Entonces, ustedes saben que la solución de muchos problemas requieren que los datos puedan ser guardados en una estructura multidimensional. Por ejemplo, si yo quiero guardar las calificaciones de un alumno, un grupo de alumnos durante toda su carrera, pues tengo que estructurar sus datos por semestre y luego los semestres por materias. Y eso pues no se podría hacer en una lista simple. Guarden este ejemplo, quizás una mejor opción para este problema o otra solución diferente para este problema no nomás sean las listas multidimensionales, sino lo que veremos más adelante, que son los diccionarios. Pero bueno, en principio, una posibilidad de resolver este tipo de problemas es con listas multidimensionales. En Python, pues, ¿qué es una lista multidimensional? Pues es una lista dentro de otra lista, es una lista de listas, por decirlo de una forma simple. Y aquí tengo el problema que le estoy planteando. Por ejemplo, tengo 3 exámenes para 3 alumnos. ¿Cómo podría guardar esa información? Y también cómo podría hacer operaciones con esa información. Quizás aquí lo primero que se nos ocurre, cómo podría saber el promedio de cada alumno. Entonces, puedo crear una lista con n elementos, donde en este caso n sería el número de estudiantes, y cada elemento de esa lista a su vez contiene otra lista con la información del estudiante. Por ejemplo, aquí estoy abriendo la lista principal, la lista externa, la que contiene a su vez una lista por cada alumno. Y la primera lista particular, esta es esta lista para el alumno Bunny, y con 3 calificaciones del 90, 80, 87, coma, abro otra lista para el segundo alumno con 4 elementos, su nombre y 3 calificaciones, coma, y abro una tercera lista para el último alumno. Y igual que las listas de los temas de las semanas anteriores, pues los datos están indexados, es decir, el nombre está en la posición 0 y las calificaciones en la posición 1, 2 y 3 para cada una de las listas individuales. Y la lista principal, pues tiene 3 listas. La primera sería la lista 0, luego la lista 1 y luego la lista 2. Esa cuestión de los índices se sigue manteniendo aquí. Para hacer referencia a un elemento de la lista multidimensional, tenemos que utilizar corchetes, incluso dobles corchetes. Por ejemplo, si yo mando a imprimir para la lista que se llama mi curso, el corchete 1, corchete 2, pues el primer corchete tiene que ver con la lista dentro de la lista principal, es decir, el alumno 1. Recordando que Bunny sería el alumno 0 y Duke sería el alumno 1, ¿sí? Entonces este 1 tiene que ver con el segundo alumno, el alumno Duke. Y luego, el siguiente número, el 2, tiene que ver con el tercer elemento de la lista, 0, 1, 2. Quiere decir que nos está preguntando por esta calificación de 96. Y efectivamente, pues el programa imprime el 96. También nosotros lo que podemos hacer es asignar variables diferentes a cada elemento
a cada elemento de la lista. Por ejemplo, decir que Z se le asigne al resultado de buscar mi curso 1-2, es decir, al 96, o lo puedo hacer por partes, es decir, que X es mi curso 1, es decir, X es una lista, y Z es el elemento 2 de la lista X, el 96. Entonces, como que se fijan, tengo 1, 2, 3 formas diferentes de buscar ese 96, y con la diferencia que las dos últimas al 96 le asigna un identificador Z. Bueno, vamos a trabajar con listas, pero todos estos ejemplos que aquí tengo escritos en el PDF, mejor los voy a teclear uno a uno para irlos platicando. Y bueno, el resultado final está ya en el PDF que les acabo de mostrar. Entonces, a este programa, mi programa temporal de todas las clases, voy a correr algunos ejemplos de listas multidimensionales. ¿Sí? Voy a crear una lista multidimensional, la voy a llamar mi curso, muy parecido al ejemplo que vimos hace un momento, y entonces empiezo a llenarlo con diferentes alumnos. La alumna Katia, con calificaciones 85, 96 y 65, cierro el corchete, coma, y abro un nuevo corchete para un nuevo alumno, el alumno Carlos, que tiene calificaciones, aquí ya me equivoqué, calificaciones de 90 y, permítanme, estoy revisando unas cosas ya. 95, 75, 85. Y voy a poner un tercer alumno. El alumno Sebastián. Y el que tenga calificaciones de 45, 95, 85. ¿Qué me hace falta? Me hace falta cerrar el corchete. Y se acabó. Entonces, a ver, primero, imprimir mi curso para ver si no tengo algún error. F5. Y me lo aceptó. Esto está correcto. Bien, me regreso al programa. Como les había dicho, ¿qué puedo hacer? Puedo asignar el valor X a una lista. Y lo tengo que hacer entre corchetes, y podría elegir la lista 1, entonces tendría que mandar imprimir X para ver a esa lista. Luego le podría asignar la etiqueta Y a un elemento de esa lista X. Le voy a poner que el segundo elemento, y también mandar imprimir esa etiqueta. A ver qué quedó la etiqueta Y. O podría asignarle Z. Profe, cuidado, ahí la X dice mi print. Debería decir mi curso, ¿no? Ah, mi curso. Sí, estaba viendo el ejemplo de hace un momento. Mi curso. Ah, sí, mi print, ¿verdad? Bien, gracias. Z, que directamente busque en la lista multidimensional mi curso. En la lista 1, el elemento 2. Me tendrá que dar el mismo resultado, y que me imprima Z. Bien, vamos a ver qué sucede. F5.
Bueno, esta es la lista original. Mandé a imprimir las listas individuales, la número 1, que es entonces el segundo alumno, y mandé imprimir el elemento 2, que sería la segunda calificación, tomando en cuenta que el nombre es el elemento 0. Bueno, es lo mismo que vimos en los ejemplos de hace un momento. Lo que sí voy a hacer diferente, a ver, un pequeño programa para calcular el promedio de esas calificaciones. Entonces, voy a tener que pensar en un contador para los estudiantes, pues lo llamo estudiantes. No tiene que ser necesariamente variable X, Y, Z, puede ser cualquier palabra, cualquier cadena, estudiantes. Entonces, para estudiantes que va a ir desde 0 hasta donde tenga que ir, en la lista multidimensional mi curso, vamos a hacer lo siguiente. Pues en principio, ¿qué calificación? No. Sí, que el promedio lo guarde con la etiqueta calificación. Como no he calculado nada, pues en principio ese contador está en 0. Entonces, que recorra todas las calificaciones para calificación. Pues no va a recorrer todas las calificaciones. Lo que va a recorrer es los índices donde se encuentra la calificación y va a ir tomando números y los va a ir sumando y los va a ir guardando en calificación. Entonces, me tengo que inventar un nuevo identificador para los índices, y entonces voy a decir calificación index. Entonces, en el rango, quiero que empiece con el índice 1, no con el índice 0, porque en el índice 0 se encuentra el nombre del alumno, y que recorra las 3 calificaciones, pero quizás este problema yo lo quiero hacer general para después poder añadir 4, 5, 6, 7 calificaciones, la que sea. Entonces, mejor que el programa vea de qué longitud es cada cadena de estudiantes. Entonces, para eso tenemos la orden o la función len. Entonces, se va a ir desde 1 hasta la última calificación, hasta la tercera calificación. ¿Y qué va a hacer? Pues las va a ir sumando. Calificación va a ser igual a la calificación anterior, que en principio es este contador 0, más lo que encuentre en el índice donde le toque. Es decir, para cada estudiantes va a buscar qué número hay en el índice que estemos, y el índice es calificación index. ¿Sí? Entonces, para cada alumno va a recorrer, por ejemplo, para el primero 85, 96 y 65, y los va a sumar. Y luego 96, 75, 85 los va a sumar, y al final 45, 95, 85 y los va a sumar. No me piden la suma, me piden el promedio, pero incluso el promedio lo puedo hacer al final, que me imprima el promedio para, y pues que me dé el nombre del estudiante. Estudiante, no utilicé estudiantes, utilicé estudiantes. ¿Dónde se encuentra el nombre del estudiante? En el índice 0. Entonces, perdón, me equivoqué de tecla y creo que perdí todo. Esto es lo que no me gusta de la Macintosh con el Python. La tecla que tengo que utilizar para los corchetes está a un lado de una tecla que no sé por qué razón hace que se cierre el programa cuando me equivoco de tecla.
Pero bueno. Profe, iba copiando el código, no sé si iba igual de bien, pero lo puse en el chat, a ver si le sirve. Ah, ok, gracias. Porque aquí alcancé a salvar lo que había hecho antes del código. Deja revisar entonces el chat, gracias. Sí, gracias, sí me va a servir. Aquí está. Sí, eso me ha sucedido muchas veces con los teclados de la Macintosh. Pegar. Ahí va. Entonces, ¿en qué me quedé? Print, el promedio para estudiantes. Solo, profe, yo le puse solo curso y no mi curso para que le corrija esa parte. Ok, mi curso. Y donde más, nada más ahí, ¿verdad? Calificación, estudiantes, promedio para estudiantes. Muy bien. Entonces, ¿dónde se encuentra el nombre del estudiante? En índice 0. Y entonces, pongo el promedio para Katia, Carlos o Sebastián, pues es un espacio, cierro comillas, y ahora sí que me dé la calificación. Pero recuerden que la calificación del renglón 19 es solamente la suma. Entonces, debo de escribir calificación y dividir entre 3. ¿Okay? Si no, bueno, pude haber dividido atrás, pero pues me evité ese arriba, pero me evité ese renglón. Entonces, calificación realmente es la suma, y hasta que la divido entre 3, pues es el promedio. Y creo que es todo. Vamos a correr. F5. Profe, Sí. en esa parte no sería mejor dividirlo entre la longitud de el estudiante, porque ahí nada más es como para cuando son 3 calificaciones. Sí, sí, es mejor hacer eso. Tienes razón, porque si ya, miren, si le puse len para que me acepte después cualquier número de calificaciones, pues es una contradicción que luego lo haga solamente entre 3, porque ahí sí ya me limito a 3. Tienes razón, en este caso me da el resultado, pero vamos a dividir entre... pero tendría que ser len menos 1, ¿verdad? Sí, len menos 1. Estudiantes menos 1. Vamos a ver si me lo acepta. F5. Ahí está. Ah, pero vean, los promedios son diferentes. A ver, vamos analizando por qué. Faltaría incluir el -1 entre paréntesis. Faltaría incluir, a ver otra vez. Porque creo que ahí nada más está dividiendo entre la longitud de los estudiantes y luego le resta el 1. Y luego le resto, ¿verdad? Entonces, aquí hay un error de un paréntesis. Vamos a ver si es cierto. F5. Sí, fue eso. Fue uno de los temas que aquí vimos de qué operaciones se hacen primero. Ya están los promedios de 82, 85 y 75. Bueno, pues eso es lo que podemos hacer con lista de listas o multidimensionales, que es prácticamente lo mismo que ya sabíamos que podíamos hacer con listas, nada más tener el cuidado que ahora estamos trabajando pensando en forma de matrices con filas y columnas. Vamos a resolver otros ejemplos para que esto quede claro. Vamos a ver qué ejemplos traigo preparados. Y está. Vamos a resolver 3 ejemplos. Y ya ustedes tienen 4 de tarea. Número 1. Escribe una función que acepte una lista 2D bidimensional de números y regrese la suma de todos los números en la lista. El número de columnas en cada renglón va a ser el mismo. El número de columnas en cada renglón va a ser el mismo, sí. Y no use una función
porque si la función sum, hay una función ya automática en Python de sum que nos permite hacer eso, lo vamos a evitar, vamos a hacer nosotros toda la suma, ¿sí? Después vamos a hacer otro ejemplo, otra función que acepte una lista 2D de números enteros y nos saque un promedio, pero de dos listas, no, de una lista. Y al final escribo una función que acepte una lista multidimensional o bidimensional de números y regrese una lista que incluye la suma de cada renglón. De cada renglón. Y ahora sí, a ustedes les voy a encargar de tarea que repitan pero Tiene el micrófono encendido, Jorge, Luis. Garfias, tu micro. ya estuvo. Bueno, vamos por el primero. Aquí está el idle. Vamos a borrar todo lo que había hecho. Eso que había hecho ya lo tienen también en el PDF de hace un momento. Bueno, entonces este primer programa que decía, escribo una función que acepte una lista 2D. ¿Por qué le llamo lista 2D? Porque una lista acepta muchas listas, ¿sí? Una lista 3D, entonces tendría que ser otra lista que aceptaría varias listas como las que estamos manejando ahorita, 2D, ¿sí? Entonces sería lista de lista y de lista para llamarla 3D. Pero ahorita nuestros ejemplos se van a limitar a lo que llamamos listas multidimensionales 2D. Aunque eso sí, el número de filas y columnas puede ser el que ustedes quieran, 2, 3, 4, 5, lo que ustedes quieran, ¿sí? Una lista tridimensional pues tendría que ser una matriz encima de otra matriz, encima de otra matriz, para que fuera tridimensional. Bueno, entonces esta lista nos va a aceptar, no, esta lista multidimensional va a aceptar, contiene números y nos va a regresar la suma de todos los números en la lista, ¿sí? Entonces va a sumar los números de la lista 2D. Nos pide una función, entonces vamos a definir esa función y es la suma de una lista 2D. Entonces la llamé suma-2D list. Y va a aceptar los datos de una lista multidimensional que va a ser la lista, ¿sí? Recuerden que las funciones no preguntan datos, nada más hacen las operaciones con los datos que se preguntaron o se teclearon fuera de la función. Vamos a usar un contador que es el contador de la suma y lo llevamos a 0. Y entonces para cada X en la lista multidimensional que es de list, vamos a tomar cada Y, ¿sí? Entonces nos referimos en un caso a las filas y en otro a las columnas. Entonces, para el primer elemento, en el rango, ¿cuántos elementos va a haber? Aquí me equivoqué, tengo que escribir rango en inglés. ¿Cuántos elementos tiene que recorrer? Pues desde el primero, que es el índice 0, hasta el último, y de nuevo utilizamos la longitud del renglón. 2 puntos. ¿Qué voy a ir haciendo? Va a ir sumando. Entonces, en principio 0 más el valor que encuentre en la lista X, en la lista individual X, en la posición Y, muy parecido a lo que hicimos hace un momento con las calificaciones, y nos va a regresar la suma. Ahora, esto lo va a hacer para todas las listas individuales dentro de la lista principal, es decir, para Y. Y recuerden, Y son los elementos individuales de las listas individuales. Vamos a escribir un programa principal para
probarlo y entonces no se tiene que llamar the list, ya lo saben, lo voy a llamar mi lista, y mi lista, no me equivoco, de corchetes. Bien. Contiene los elementos 3 y 5. Una primera fila, coma, una segunda fila contiene los elementos 5 y 7, coma, y una tercera fila contiene los elementos 9 y 1. ¿Sí? Entonces es una matriz de 3 por 2. Eso no importa, puede ser 3 por 3, 3 por 2, 4 por 3. Lo que sí nos decía el programa es que aquí hay las listas individuales, tienen 0, 1, tiene 2 elementos, tiene 2 elementos, tiene 2 elementos. Eso sí lo estamos cuidando. Entonces mandamos imprimir el resultado de la función, y la función se llama sum 2D-list. Y vamos a enviar los datos que yo guardé en mi lista, aunque la función después los va a renombrar y los va a tratar como de lista. Pues eso no importa mucho. No me regresé en las sangrías. Profe, ¿el return no debería de estar una sangría atrás? ¿El qué? ¿El return? No, el return, sí, tiene, no, sí es cierto, tienes razón. Como es para todas, tiene que ser para X, no para Y. Ahí está. Sí es cierto, no me había dado cuenta de esos detalles. Tiene que estar en dirección del primer for. Ahora sí, parece que está correcto. Vamos a correrlo. F5. Ahí está, 30. Y efectivamente es 5 más 3, 8, más 7, 15, más 10, 25, más 5, 30. Ahí está el 30 que esperábamos. Tomó todos los elementos y los fue sumando. Bueno. Siguiente ejemplo. Es más, lo voy a hacer abajo para... No, mejor. No, siempre no lo voy a hacer abajo porque ahora el siguiente ejemplo sí tiene mucho más líneas. Pero todos estos programas, si alguno de ustedes no los está notando, bueno, quedan en el video, pero también me los pueden pedir y los tengo ya guardados. Este siguiente ejemplo, de nuevo, va a aceptar una lista bidimensional con números enteros y va a regresar el promedio. Entonces, promedio de los elementos de una lista 2D. Vamos a definir una función que se llame average 2D list y que va a recibir una lista multidimensional que de nuevo se va a llamar the list. Hay que sumar. Entonces, en principio, el contador para la suma va a ser, lo llevamos a 0, y de nuevo también muy parecido a al ejemplo que hicimos de los promedios de calificaciones. Para cada lista individual en the list, que es la lista multidimensional, ¿qué va a hacer? Va a tomar sus elementos individuales, de nuevo en el rango desde 0, ahora sí desde 0 porque no hay nombre del alumno, hasta que termine. Prácticamente es el mismo, bueno, no prácticamente, es el mismo ejemplo anterior, el que acá, es más, de veras, no sé por qué lo borré, lo debí de haber aprovechado, porque primero estoy haciendo la suma, ¿sí? Me di cuenta, y es el mismo problema del ejemplo 1, la suma de todos los elementos, ¿sí?
Pero ¿cuál es el número total de elementos? Porque, no sé, yo podría poner como ejemplo que sean listas individuales de 4 elementos, o de 5, o de 6, o de un número diferente de elementos, una de 3, otra de 4 y otra de 5. Entonces, el len por sí solo no me sirve, porque no sé qué datos voy a recibir, y entonces voy a hacer un conteo de elementos, y el contador va a ser i. Al principio tengo 0 elementos, y vuelvo a recorrer todas las listas individuales para x en dlist, para cada una de sus elementos, para cada y en el rango desde 0 hasta la longitud. No puse 0, puse un O, hasta la longitud de cada lista individual. Voy a ir sumando esos contadores, le voy a ir sumando ese contador i más 1, y va a recorrer todos los elementos de nuevo, igual que lo que hizo la estructura anterior, pero la estructura anterior iba sumando los valores que se iba encontrando. Aquí nomás va haciendo un conteo. Ya nomás hago un cálculo, el promedio, que va a ser la suma entre i. Fíjense, si yo escribiera un return average, pues ya, se acabó el programa, me daría el promedio final. Pero le voy a incluir un print intermedio, para que vean cómo lo hizo por partes. Que me imprima la suma, que me indique qué va a dividir, que me diga cuál es el numerador se llama suma, y luego sepáramelo con un símbolo de división, y luego dime quién es i para ver qué operación hiciste. ¿Sí? Bien, vámonos al programa principal para probarlo. Programa principal. Y el programa principal, yo tengo mi problema, mi lista, que es, bueno, me voy a inventar una lista. Déjenme escribir todos los corchetes antes de volverme a equivocar. Bien, elemento 0, 0, 2, 3. ¿Sí? Coma. La siguiente tiene los elementos 5, 5, 5, 5. Y la última tiene los elementos 37, 56, 36, menos 65. ¿De acuerdo? Números inventados, nomás estoy revisando que no haya error. Aquí hay un error, hay que poner una coma entre corchetes. Y entonces que me imprima el resultado que genere la función. La función se llama average 2D list. Profesor, tengo una Sí, duda. dime. ¿Por qué no utilizamos lo mismo que hicimos para el ejemplo de las calificaciones? ¿Por qué no solo lo hicimos que lo dividiera entre la longitud de la lista? Porque ahorita lo voy a tratar de probar con listas de diferentes tamaños, para que veas que también va a funcionar. En la otra, la de las calificaciones, todo el mundo tenía 3 calificaciones. Ahora va a ser un problema equivalente a que un alumno tiene 2 calificaciones, pero otro tiene 3 y otro tiene 4. ¿Sí? Además, el programa, Ya, ok, gracias. el programa del alumno me da un promedio por alumno. Aquí estoy, por decirlo de una forma, sacando el promedio del grupo. También en eso es diferente. Ok. Aquí voy a hacer un promedio de todas las calificaciones, de todos los exámenes, si así lo quisieras ver. Bueno, en principio, pues, coloqué 4 valores a cada lista, ¿sí? F5,
Y ahí está. La suma de todos esos números de 89 son 12 números, lo pueden ver fácilmente, 4 por 3, 12, y el promedio es 7.41. Por ahí había un menos 65 que bajó el promedio mucho, ¿verdad? Ahora, la idea de lo que les decía es decir, a ver, vamos a suponer que la primera lista nada más tiene 3 elementos, 0, 2 y 3. La segunda tiene 2 elementos nada más, 5 y 5, y la tercera tiene los 4 elementos. ¿Sí? Entonces, es como lo que les decía, el primer alumno tiene 3 calificaciones, el segundo tiene 5, y el tercer alumno tiene 4 calificaciones. Entonces, esto no lo podría haber hecho el programa anterior. Entonces, vamos a F5, y sí lo puede, ya nomás suma 79, te dice que son nada más 9 elementos, y son 4 más 3 más 2, 9 elementos, y te reporta el promedio de 8.77, ¿sí? Entonces, por eso tuve que hacer sobre todo esta parte que aquí estoy señalando, para poder involucrar listas individuales, las listas que están dentro de la lista principal de diferente tamaño. Eso es la ventaja con este programa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, siguiente ejemplo. ¿Qué es el siguiente ejemplo? Escribe una función que acepta una lista 2D de números y regresa una lista. Fíjense, el ejemplo 1 y 2 regresaron un número, la suma o el promedio. Ahora el ejemplo 3 me va a regresar una lista de una sola dimensión, pero que incluya la suma de cada renglón. Vamos a ver a qué se refiere con eso. Voy a borrar todo esto. Y entonces, voy a escribir una función que suma, que hace la suma de cada renglón de la matriz. Si quieres, véanlo como que estamos trabajando con una matriz. Entonces, lo voy a definir una función que la voy a llamar sum de renglones, sum of rows, y acepta la lista, list. Me faltan los 2 puntos. El resultado, aquí es muy importante, el resultado ahorita estaba en ceros, está vacío, pero lo que está vacío es una lista. El resultado va a ser una lista, y entonces por eso no debo de poner resultado es igual a 0. El resultado es una lista vacía que ahorita no tiene elementos. Fíjense, bueno, antes de seguir escribiendo el código, voy a escribir aquí más o menos qué es lo que quiero. Si mi lista es 1, 1, 1, o mi matriz es 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, imagínense que esta fuera mi matriz. Entonces lo que yo estoy haciendo es que me sume los renglones, es decir, 1, 1 más 1 más 1 es 3, 2 más 2 más 2 es 6, 3 más 3 más 3 es 9. Entonces, el resultado que el programa me tiene que regresar es una lista con el 3, con el 6 y con el 9, porque el 3 es la suma de la primera fila, el 6 de la segunda y el 9 de la tercera. En la tarea que se van a llevar hoy, lo que les estoy dejando el otro problema, sumen las columnas, es decir, 1 más 2 más 3, 1 más 2 más 3 más 1 más 2 a 3. Si sumamos las columnas, la lista resultado va a ser 6, 6, 6, ¿sí? Pero el programa cambia en varios detallitos, pero eso ya se lo voy a dejar de tarea. Ahorita voy a hacer de sumar filas. Y a ustedes les dejo de tarea el de sumar columnas. Bueno, me regreso al programa. ¿En qué íbamos? El resultado va a ser una lista y ahorita es una lista vacía. Entonces, para cada X ¿cómo le llamé? De list. De list. Para cada X en mi lista bidimensional, que vaya sumando, y la suma, en principio, el contador de la suma es 0. Entonces, ve por cada elemento de las listas individuales, de nuevo, igual que en los programas anteriores,
desde 0 hasta el último elemento que me lo diga la longitud de la cadena, de la lista, perdón. Suma, la suma es el valor anterior más el nuevo valor más el nuevo valor. Aquí voy a poner un print intermedio para ir viendo las sumas parciales. Venme dando las sumas parciales, nomás para observar un poco más fácil lo que está haciendo. Pero el resultado es que agregue esas sumas parciales a una lista. La lista se llama resultado, y de hace 2 clases en métodos para listas, ustedes saben que el método para agregar elementos a una lista es append. Entonces, que vaya agregando cada una de las sumas que vamos obteniendo, ¿sí? Y pues al final, que la función me regrese return el resultado final, la lista final. Este print que escribí aquí en el renglón 10 no es necesario. Simplemente quiero ver los resultados parciales, y ya después que esos resultados parciales se añadan a la lista final, que sí es obligatorio, que sí es el resultado que esperábamos. Bueno, vamos a probarlo con un programa, lo que llamo el programa principal. Y me invento una lista. De nuevo, dejen escribir todos mis corchetes separadas por coma. Yo tengo la costumbre, cuando hay muchos corchetes, de primero escribir todos los corchetes y luego llenarlos. Y siento que es más difícil perderme en qué llevo y qué me hace falta. Bueno, un problema muy parecido al que escribí hace un momento. 1, 1, 1, 1, la primera lista. 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3, 3. Y 4, 4, 4, 4. Y voy a llamar a mi función. Si lo escribí igual, parece que sí. Con los datos de mi lista. Y que me diga cuál es el resultado. Pues ya desde ahorita puedo adivinar que el resultado es 4, 8, 12, 16, ¿verdad? Vamos a ver si me quedó bien. Ahí está, el 4, el 8, el 12 y el 16. Vean primero los resultados parciales que mandé a imprimir, pero lo más importante, que con el append yo pude esos 4 resultados parciales acomodarlos dentro de una lista, ¿sí? Y la lista, pues le podría dar ya después un identificador si me sirviera para algo más. Entonces ahí está la suma de los elementos de cada lista de una lista bidimensional. ¿Preguntas? Ahí están los 3 ejemplos. ¿Qué se llevan ustedes de tarea de este tema? Vamos a Classroom. Van a ser 4 programas, creo. Las tareas que se llevan hoy es esta sección 9.2, son 4 programas, y esta sección 9.4, que son ejercicios, no son programas, ejercicios individuales. Eso están muy sencillos, se hacen en 10 minutos. Pero estoy poniendo como límite el martes 1 de diciembre. No estoy poniendo de límite hasta la siguiente clase. ¿Por qué? Porque de alguna forma quizás forzarlos a que el resto de la semana le dediquen tiempo al proyecto si es que no lo han hecho. Entonces, por eso dejo ese par de tareas para el martes como límite.
Bueno, vamos a ver de qué se trata. El primer programa ya se los platiqué, muy parecido a lo que acabo de hacer, pero van a sumar columnas. Entonces dice, programa, escribe una función que se llame suma columnas, que recibe una lista 2D de números y regresa una lista que incluya la suma de cada columna de la lista multidimensional. Asuma que el número de columnas en cada renglón es el mismo. Bueno, ya lo vieron. Ahorita sumé a renglones, ustedes van a sumar columnas. Siguiente ejemplo, o siguiente problema. Escribe una función que se llame columnas máximos. Recuerden que desde la clase anterior les estoy diciendo cómo se debe de llamar la columna. Quien no haga eso, desde ahí les empiezo a bajar en la calificación porque nos hacen trabajar de más en andarlos localizando. Recuerden, yo todos sus programas los llevo a otro programa que revisa todos los archivos que tengan una función que se llame columnas máximas y las prueba todas a la vez. Por eso les pido que todos utilicen el mismo número. Bueno, esta se llama columnas máximos. Recibe una lista bidimensional y regresa una lista que incluye los valores máximos de cada columna. Fíjense, en este ejemplo es 4 menos 3, 12. ¿Cuál es el máximo? No, es por columnas, no por filas. Entonces, 1, 1, 5, 1, 3, 2. La primera columna es 4, 1, 1. Entonces, el máximo es 4. La segunda columna es menos 3, 1 y 3. El máximo es 3. Y la última columna es 12, 5 y 2. Por lo tanto, el máximo es 12. Entonces, tiene que separar los valores máximos de cada columna. Siguiente función. Escribe una función que se llama renglones ordenados. Recibe una lista 2D de números enteros y entonces los ordena en orden descendente. Ordena todos los elementos de cada renglón y regresa una lista ordenada. Por ejemplo, si la lista bidimensional era 4 menos 3, 12, esta la va a regresar como 12, 4 menos 3. Primero el número mayor, el 12, luego el intermedio, luego el menor. Esta 1, 1, 5 la va a ordenar como 5, 1, 1. Y esta 1, 3, 2 la va a ordenar como 3, 2, 1. Entonces lo que va a regresar es otra lista multidimensional, pero ordenada, en orden descendente. Y finalmente, quiero que hagan multiplicación de matrices como las que resolvían ustedes en su clase de álgebra lineal o equivalente. Escribe una función que se llame multiplicación matrices que acepte dos listas multidimensionales, dos listas 2D. Es decir, que acepte dos matrices. De longitud desconocida y regrese el producto de ambas matrices. Nota. Ustedes saben, pero aquí hay que recordarlo, que matemáticamente dos matrices pueden ser multiplicadas solo si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de renglones de la segunda matriz. Y en el ejemplo, si se fijan, hay 1, 2, 3 columnas. Y la segunda matriz tiene 1, 2, 3 renglones. Entonces, sí se puede multiplicar 3 columnas con 3 renglones en la segunda. No usen NumPy si es que ya lo instalaron, porque NumPy en un renglón resuelve este problema. Es más, pruébenlo con NumPy para que vean los resultados. En NumPy nomás le dan la orden de haz la multiplicación de A y B y te la hace en un renglón, pero obviamente ahí no hay nada que calificar. Ya NumPy lo sabe hacer. Yo quiero que ustedes piensen en un algoritmo para hacer la multiplicación. Entonces, el resultado va a ser también una lista multidimensional con la multiplicación. Si su primera matriz es 2, 3, 4 el primer renglón, 3, 4, 5 el segundo renglón, y la tercera matriz es 4 menos 3, 2 el primer renglón, 1, 1, 5 el segundo renglón, 1, 3, 2 el tercer renglón, el resultado de esa multiplicación es una matriz
2 por 3, 2 renglones, 15, primer renglón 15, 9, 47, segundo renglón 21, 10, 66, ¿sí? Cada renglón tiene 3 columnas en el resultado, ¿de acuerdo? Esa es su primera tarea. ¿Preguntas? Creo que no, todo bien. Nada, ¿todo bien? Bueno, pues eso es lo que quería platicarles de listas multidimensionales. Vamos al siguiente tema. El siguiente tema sí es una novedad en cuanto a tipo de datos. Ya es algo diferente a guardar datos en una lista. Ahora es el equivalente a guardar algo en una bolsa. Cuando tú guardas muchas cosas en una bolsa y metes la mano, pues no sabes qué es lo que vas a sacar primero. No hay un orden. Cuando guardas cosas en una bolsa, no puedes decir que esto está en primer lugar y esto está acomodado en segundo lugar y esto está acomodado en tercer lugar, como en las listas. En las listas hay un orden, índice 0, índice 1, índice 2. En un diccionario no, es una bolsa con elementos, tú metes la mano y sacas algo y no importa el orden, ¿sí? Pero si no importa el orden, entonces, ¿cómo puedo tener un control de los elementos de un diccionario? Y sí se puede tener, obviamente, el control de los elementos, pero se hace de forma diferente. Vamos a ver esta pequeña presentación para este pequeño PDF que nos presenta los diccionarios. Entonces, un diccionario, dict, es la palabra reservada para hacer referencia a un diccionario, en Python es una colección desordenada de elementos. Un diccionario es una estructura de datos y un tipo de datos en Python, ¿sí? Cuando nos hablan de diccionario, pues es un tipo de datos como las listas, pero un tipo de dato diferente, con características especiales. Lo interesante es que nos permite guardar lo que quieran, ¿sí? Enteros, flotantes, cadenas, listas. Tus diccionarios podría estar formado por listas e incluso otras funciones, ¿sí? Estos diccionarios los podemos identificar por medio de una clave, y les pongo la palabra que se usa en Python en inglés, key, porque van a ver en muchos manuales que pues más que hablar de una clave hablan del key, de la clave en inglés, ¿sí? Entonces necesitamos una clave en ese desorden para saber de qué nos referimos. Los elementos de un diccionario no tienen orden. Entonces les decía, piensen en una bolsa con muchas cosas, no hay una secuencia, ¿no? No tienen un índice y se hace referencia por medio de su clave. ¿De acuerdo? Bueno, vamos viéndolo mejor para que se entienda. Para definir un diccionario se encierra el listado de valores entre llaves. Ahora vamos a utilizar llaves, no solamente corchetes. También vamos a utilizar corchetes, pero el diccionario en principio está encerrado entre llaves. Aquí me faltó imprimir el final, pero al final también había una llave, ¿sí? Y las parejas de clave y valor se separan por comas, es decir, la clave es nombre y el valor que toma el nombre es Carlos. Esta otra clave es edad y el valor que toma esa clave es el 22. Fíjense que para la clave nombre los elementos son cadenas. Para la clave edad los elementos son números enteros. Y para la clave cursos el elemento es una lista. Y la lista a su vez está formada por cadenas. ¿Sí? Entonces, no hay orden, no importa qué nombre es primero, qué edad es segundo, qué curso es tercero. De alguna forma yo lo tengo que ver, pero no hay una razón para decir qué nombre es el primero o el último, no importa. Es decir, si yo quiero ver qué elemento está guardado en el nombre, no digo imprímeme diccionario 1 o diccionario 0, no, imprímeme
lo que esté guardado con la clave nombre y me va a decir Carlos. O imprímeme que está guardada con la clave edad y me va a aparecer el 22. O imprímeme que aparece con la clave cursos y me va a aparecer esta cadena. ¿Sí? Podemos insertar una lista dentro de un diccionario. Eso sí, si yo quiero saber los elementos de la lista, entonces, como cursos es una lista, entonces Python sí es el elemento 0 de la lista, Django es el 1 y JavaScript es la 2. O sea, los índices sí siguen valiendo para una lista dentro de un diccionario. ¿Sí? Entonces, si yo mando imprimir para la clave cursos, que yo sé que es una lista, el elemento 0 me tiene que imprimir Python y el elemento 2 me tiene que imprimir JavaScript. Ahí sí importan los índices cuando uno de los elementos del diccionario es una lista. Y bueno, con una estructura for nosotros podemos recorrer todos los elementos de un diccionario, pero esto ya más bien lo veremos en los ejemplos. Entonces recuerden, un diccionario, una clave, un valor, una clave, un valor, cuantas claves quieran ustedes, pero acompañadas de un valor. Y el diccionario debe de tener un nombre, por ejemplo, aquí si la clave es el nombre de John, la edad de 30 y el peso de 160, pues nos estamos refiriendo a una persona. Entonces es lógico pensar que le vamos a poner a ese diccionario el nombre de persona. O después podríamos tener un ejemplo donde el diccionario sea el diccionario de calificaciones o el diccionario datos personales, ¿sí? Y ya saben, para buscar un elemento, pues imprimir y preguntar por la clave. Ahorita lo vemos en ejemplos. ¿Qué más puedo hacer? Añadir elementos, ¿sí? Si yo quiero añadir el elemento, lo único que quiero, lo único que debo de escribir es el nombre del diccionario, la nueva clave que quiero añadir y su valor. Así de fácil. Por ejemplo, el diccionario original tiene la clave nombre con el elemento John y la clave edad con el valor de 30. Y se me olvidó incluir la clave o la información del trabajo. Pues escribo otro renglón que diga trabajo y el valor de profesor, de teacher. Y entonces imprimo el diccionario cuando ya, después de añadir este renglón, y pues ya incluye el nombre, el trabajo y la edad. Fíjense que el orden, bueno, esto de verdad no lo probé, pero no lo hace en orden alfabético y no lo hace en orden de cómo, de cómo lo estábamos escribiendo. Ese detalle no revisé, pero el orden no importa. Quizás habrá que revisarlo nada más por curiosidad. Recuerde que el orden de los elementos en un diccionario no es importante. ¿Qué más podemos hacer? Eliminar elementos de un diccionario. Puedo hacer algo similar. Ya me perdí con ese mensaje. Puedo escribir, bueno, primer renglón, tengo un diccionario. Tengo que utilizar la palabra reservada del, de delete. Entonces, del, el nombre del diccionario y el nombre de la clave que quiero elegir. Entonces, si el diccionario tenía nombre, edad y peso y borré peso, pues ya nomás queda nombre y edad. Entonces, puedo añadir, puedo borrar, muy, muy fácil. Estos son los ejemplos que vamos ahorita a revisar. Entonces, bajo el PDF y prefiero teclearlos para ver los detalles que vayan surgiendo. Vamos a salirle. Voy a borrar este último ejemplo. Voy a escribir un programa que diga
ejemplos de diccionarios. Entonces, me voy a inventar un diccionario. Persona. Recuerden que no es entre corchetes, es entre... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. ¿Qué clave? Llaves. Llaves, perdón, sí, es cierto, llaves. ¿Qué clave es el nombre? A ver, nombre y que el nombre que voy a guardar. No, no es signo igual, perdón, es 2 puntos, esto es muy importante. 2 puntos, el nombre que voy a guardar es una cadena, Eugenia. ¿Sí? Coma para la siguiente clave. La siguiente clave es edad. Cierro comillas, 2 puntos, este es un valor numérico, 35. La siguiente clave es profesión. Puedo utilizar el español correcto, acentos. Fíjate, ese es un detalle interesante. En español, pues, hay algo que no aparece en el inglés, que son los acentos. Si a la clave le pusieron acentos, pues, cuando la manden llamar, tengan cuidado de hacerlo con los acentos adecuados. Profesión, 2 puntos, una cadena programadora. Y finalmente, otra clave que sea la ubicación. Y aquí voy a hacer una lista. Ubicación. 2 puntos. Y entonces, como voy a escribir una lista para la ubicación de esta persona, entre corchetes, no entre llaves. Podría ser la ciudad, la dirección, la colonia, etcétera. Bueno, a mí se me dejen algo más simple, más general. Planeta, Tierra. Porque no hay problemas de ubicarlos. Continente, América. País, México. Ciudad, no estado, Jalisco. Y ciudad, Guadalajara. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Bueno, ya hasta ahí le dejo. Podrían seguirle con colonia, calle y lo que ustedes quieran. Y vamos a imprimirlo para ver si no tenemos algún error. Print entre paréntesis, como todos los print, persona. Persona ya está reservado en este caso para un diccionario. Mando a imprimir. Y ahí está efectivamente abajo. Vamos a hacerlo más grande. Mi diccionario. ¿Por qué salió eso en verde? Nombre, Eugenia, edad 35, profesión programadora, ubicación, Tierra, América, México, Jalisco, Guadalajara. Bien, ¿qué podemos hacer? Vamos a imprimir para el diccionario persona esto sí es entre corchetes, la clave. Nomás les digo, tengan cuidado en escribirla de manera correcta. Profesión y cerramos paréntesis. Voy a hacer otras 2 impresiones, 3 impresiones de una vez. También que me imprima la cadena que se llama ubicación. Y que me imprima una ubicación en particular. Ubicación. Para pedir una ubicación en particular, después del corchete ubicación, sin coma, incluso si quieren sin espacio, corchete y el índice de la información que ustedes quieren en esa cadena. En este caso yo quiero que me dé el país, y el país se encuentra en el índice 2. Vamos a ver qué sucede. F5. Ahí está.
El primer renglón, pues es el diccionario completo. Segundo renglón es la profesión programadora. Siguiente renglón es la cadena de ubicación. Y último renglón, en particular, el índice 2, que corresponde al país, a México. Muy bien. Vamos a añadir algo. Para añadir no hay una orden de add, por ejemplo. Es directamente escribir el nombre del diccionario, persona, ¿sí? Entre corchetes, el nombre de la clave, salario, ¿sí? Signo igual, y si es con signo igual, y el valor del salario, bueno, en este caso pues es un dato numérico, 45,000. Vamos a mandar imprimir el nuevo diccionario o el diccionario actualizado persona. F5. Y ahí vemos abajo que el diccionario ya se amplió aquí al final con salario 2,45,000. Ahora vamos a eliminar uno. Para eliminar si necesitamos una orden especial, que es el del. Vean que el del se cambió a color naranja. Entonces, vamos a borrar del diccionario persona la ubicación. Entre comillas, ubicación con acento, porque así lo hice. Cierro comillas y se acabó. Ya lo hice. Vamos a ver si es cierto. Pues mandamos imprimir el diccionario persona. F5. Y efectivamente, el último renglón, bueno, me repite todos los renglones anteriores, pero el último renglón ya no aparece la ubicación, ya nomás después de profesión aparece salario, borré ubicación. Puedo cambiar un valor, por ejemplo, edad. Edad quiero que se quede, no quiero que se quite, pero me equivoqué con el 35, su edad no es 35, su edad es 33. No hay ninguna orden en particular, simplemente es como añadir, ya existe la clave edad, escribo, signo igual y el nuevo número, 33. Entonces lo que va a hacer, pues va a cambiar, va a quitar el 35 y lo va a dejar en 33, pero recordando que ya existe la clave edad. Si yo me equivocara en ortografía y, por ejemplo, vamos viendo, escribiera edad con acento, pues edad con acento no es lo mismo que edad escrito correctamente. Entonces, aquí sí me va a añadir una nueva clave. Vamos viendo. Int persona. No va a corregir el 35. F5. Y efectivamente, aquí está el final. Añadió una clave con un error. Python no sabe de esos errores. Edad 33. ¿Sí? Entonces, si quiero corregir, tengo que escribir la clave correcta. Y entonces sí va a sustituir el dato. F5. Y ahora sí, la edad ya cambió de 33 a 35 y obviamente me borró la clave incorrecta de hace un momento. Entonces está muy fácil añadir datos, cambiar datos, no necesito una orden especial, la única orden especial es con borrar, que es con el del. ¿Puedo hacer más cosas con diccionarios? ¿Hay métodos para diccionarios? Sí hay métodos para diccionarios, así como hubo métodos para listas y métodos para cadenas, también hay métodos para diccionarios, pero eso es lo que platicaremos el próximo viernes, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, esto es lo último que les quería platicar de diccionarios. ¿Qué se llevan de tarea? De tarea vamos al Classroom. De tarea se llevan unos ejercicios, de los ejercicios que están en el formulario de Google, les va a aparecer un fragmento de
de código y ustedes van a decir qué es lo que se va a imprimir o van a poner la palabra error si es que el fragmento incluye algún error. Está muy fácil, son creo que nada más 8 preguntas. Recuerden que estos ejercicios son personales, los programas son en parejas, el proyecto es en grupo de pareja. Por cierto, ya recibí la mayoría de los equipos para proyectos. Se juntaron el equipo. Bueno, dejar de compartir. Se juntaron el 21 con el 25, el 26 con el 27, el 24 con el 28, el 34 con el 29, el 33 con el 35, el 23 con el 39 y el 31 con el 32. Pero si alguien hace falta, por favor, mándenme esa información. Hay una tercera parte del proyecto, no la alcancé a incluir hoy en el Classroom, pero va a aparecer en el transcurso del día y les mando un mensaje por el chat. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Preguntas del tema de hoy, preguntas del proyecto, cualquier otro tipo de preguntas. ¿De qué va a ir más o menos la tercera parte? Para irle... La primera y la segunda parte, si ya le han estado trabajando, es de listas, ¿verdad? Manipulación de listas. La tercera parte va a ser manipulación de cadenas. No voy a incluir diccionarios, diccionario lo estamos presentando apenas hoy y todavía nos hace falta, y entonces ya casi se acaba el semestre, entonces va a ser de cadenas, ¿sí? Y va a ser nomás una parte ya no tan complicada. En principio yo quería un proyecto un poco más complicado, pero ya el tiempo no nos da para eso. Ya no va a haber otro examen. Exámenes nos quedan, la parte de la calificación que suma exámenes, nos quedamos en los 3 que hicimos. Los programas, pues ya apareció otro, yo creo que la próxima semana aparecen otros programas de diccionarios y ya prácticamente van a ser los últimos. En ejercicios también yo creo con diccionarios podría ser el último, quizás aparezca otro más con la próxima semana, pero prácticamente estamos terminando. Exámenes ya no, nada más programas y el proyecto. Y ya menos programas o en menos tiempo para que le dediquen sobre todo al proyecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y podemos hacer uso de lo que estamos viendo como más adelante? Por ejemplo, los diccionarios pueden servir para agrupar las unidades, las decenas y las enteras, me imagino. O sea, por pensar algo, pues entonces, como para optimizar todo el código. Sí, sí puedes. El proyecto está pensado para resolverse con listas, ¿sí? O sea, se puede resolver perfectamente con listas. Si tú crees que ahora con el concepto de diccionarios te lo puedes hacer más sencillo, adelante, ¿sí? También se puede, obviamente, es acomodo de datos con reglas diferentes, pero acomodo de datos. Pero en principio está pensado y incluso ya resuelto. Yo esos proyectos ya los tengo resueltos con listas, ¿eh? Pero no los limito. Si alguno de ustedes lo quiere trabajar con diccionarios, adelante. Que resuelva el problema y que te dé lo que esperamos. Eso sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es válido pedirle recomendaciones en caso de que pueda haber como avances del proyecto y, no sé, una captura o parte del código y que diga, me gustaría que aquí modificaran esta parte y lo metieran en una función a lo mejor? Sí, si quieren mostrarme algo, me contactan por el chat, y sí, lo reviso. Ok, Bueno. gracias. Profe, Sí. sí, yo tenía una duda respecto a la tarea que acabamos de entregar, que había un ejercicio que teníamos que definir una función llamada sorted, ¿verdad? Creo que sí. Ajá, solo que esa palabra es reservada. A ver, ¿qué tarea es? Vamos revisándolo. La última que entregamos. La que entregaron hoy, manipulación de cadenas, programa. Sorted.
Sí, es cierto, no me fijé en ese detalle. ¿Qué hicieron? Según yo, así la puse y no había problema. Creo que porque no manipula cadenas, nada más listas. ¿Alguien más tuvo problemas con eso? No, ¿Y les No, funcionó con el nombre? sí, sí funcionaba. Nada más que sí se me hizo raro. Sí, no me fijé en ese detalle. Sí, sí es cierto que es el nombre de una función ya predefinida, pero bueno, si no tuvieron problemas, pues, ni modo, ya la dejamos así. Pero sí, gracias por avisarme para ponerle mejor en el futuro otro nombre. ¿Alguna otra pregunta? Algo que voy a hacer en estos días con el Classroom es que para completar el Classroom, recuerden que Classroom, pues ahorita estamos terminando, pero yo después voy a archivar el curso, se archivan los cursos, no desaparecen, y entonces ustedes tienen acceso a la información de ese curso, mientras exista Classroom. Entonces, toda la información, todos esos programas que yo haya subido o los PDFs, ustedes los pueden consultar cuando sea. De las tareas que han ido resuelto, voy a subir mis versiones de código, ¿sí? Para que esté más completo el sitio. Entonces, en estos días, voy a estar subiendo mis programas de las tareas que ustedes han hecho, una especie de respuesta a la tarea. Entonces, por si tuvieron alguna duda de algún detalle, pues ahí vean cómo lo resolví, ¿sí? Y también para que quede más completo el sitio, sobre todo pensando en que sirva de referencia en el futuro. Incluso les decía, pues vamos a terminar el curso, y no voy a alcanzar a ver todos los temas que yo hubiera querido, pero yo voy a seguir actualizando el sitio y en el futuro pues ahí podrán encontrar esos temas que me hicieron falta. ¿De acuerdo? Valeria me pregunta, ¿hay alguien solo? Nos falta un integrante. Si hay alguien que esté trabajando solo y todavía no tenga equipo para el proyecto, el equipo que está formando Valeria está solicitando. Hay un lugar por ahí, para que se pongan de acuerdo. Y quienes me hacen falta de decir qué pares de parejas están trabajando juntos, por favor, mándenme la información al chat. Bueno, es todo por hoy. Si no hay preguntas, dejen dejar de grabar.